intervención va a hablar, mi intervención va a girar en torno a este tema, que es la presencia institucional y urbana, rural, de la policía, desminado, la resocialización y otros aspectos que se deben considerar en el caso de un posible post-conflicto, teniendo en cuenta que es un escenario hipotético en el cual estamos pues encaminados en este momento en el país. Para hablar un poco del tema y antes de iniciar un poco a más profundidad, la idea es que vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha sucedido en casos similares. Nos vamos a centrar mucho en el problema de las minas. Realmente el problema de las minas, ustedes saben, más que cualquier otra persona de la población colombiana, en las fuerzas de policía y también las personas que trabajan en las fuerzas militares, es un problema que para Colombia es bastante grande. Estamos hablando de que Colombia es el país de América que más minas tiene sembradas en este momento y que por las características de nuestro conflicto armado, esas minas están en lugares inaccesibles, difíciles de conseguir, como veremos a continuación. Este tipo de minas, más allá de eso, también carecen de una estructura que las haga fáciles de encontrar por razones de su construcción, que ha sido una construcción artesanal, hechiza, como podríamos decirle, y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, yo pienso que podemos iniciar un poco hablando de eso. Vamos a hacer algunas reflexiones en torno a las funciones del servidor policial también en los casos de conflicto. Aquí tendrán ustedes en este escenario, según lo que yo vi, expertos de Honduras, de El Salvador, de Perú, países que han vivido esta etapa con características diferentes. Tanto Perú como Honduras, como Guatemala han vivido lo que llamamos post-conflicto, pero en características sociales, económicas, distintas, y cada país ha enfrentado esas problemáticas de experiencias diferentes. Vamos a ver algo de esas experiencias, sobre todo en el caso de las policías de esos lugares. Ustedes tal vez algunos tuvieron la oportunidad ya de tener intercambio con servidores policiales de estos lugares y veremos algunas estadísticas interesantes, sobre todo de El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, esto es una cosa interesante, las minas terrestres y su eliminación. Esto lo dice la Cruz Roja Internacional. Las minas terrestres son una de las armas más que tienen menor control al momento de accionarse, porque las minas no tienen inteligencia, son simplemente un aparato que está puesto allí. La víctima puede ser cualquiera que esté cerca a ese instrumento. Como ustedes conocen, la historia de las minas no siempre existieron las minas. Las minas surgieron en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que le llamamos la Gran Guerra, o le llamaban los historiadores en su momento la Gran Guerra, hasta el momento que existió la Segunda Guerra Mundial. Cuando ya existió la Segunda Guerra Mundial, pues la Gran Guerra se convirtió en la Primera, pero la Primera Guerra Mundial tiene unas características que es el momento en el que se hace un cambio tecnológico en los instrumentos bélicos. Fue llamada también la Guerra de Trincheras, porque fue la primera guerra a gran escala en el mundo en el cual los soldados y las fuerzas en combate beligerantes abrieron grandes trincheras para protegerse y los soldados disparaban y volvían a estar allí. También fue el primer momento en que se inventaron los tanques. Ustedes los conocen, los tanques surgieron realmente y se utilizaron a gran escala en la Primera Guerra Mundial. Y fueron los alemanes los que crearon estos artefactos. Los tanques y las trincheras tienen el mismo sentido: proteger a los soldados en momentos de ofensiva o defensiva, o en momentos ofensivos o defensivos. Las minas se inventaron en la Primera Guerra Mundial como una forma de defenderse de los tanques.
Las minas nunca fueron diseñadas para las personas, fueron diseñadas para los tanques. Los tanques Panzers alemanes, las divisiones mecanizadas, sobre todo desde su momento del Imperio Alemán y de los imperios centroeuropeos, el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, que era ya no existe ese país. Prusia, que es otro país que no existe, justo después por la guerra desaparecieron esas naciones después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estos tanques, la forma de defenderse era colocando gran cantidad de arsenal explosivo, o gran cantidad de material explosivo, perdón, que tenía la función de detenerlos, ya que eran acorazados. Los aliados en ese momento se dieron cuenta que también este tipo de instrumentos explosivos eran también efectivos al momento de atacar pelotones y personas. Y empezaron a usar las minas antitanques y empezaron a hacer lo que nosotros llamamos hoy campos minados, que en ese momento les llamaban trampas. Ese era el término que usaban los franceses. Y las trampas eran que empezaron al final de la guerra a colocar estas minas antitanques, esperaban que llegaran los enemigos y accionaban no por presión, porque estas no son minas por presión, y accionaban desde un punto cercano por contacto y hacían explotar y así causaban una gran cantidad de bajas a los enemigos. Fueron los aliados los que empezaron a utilizar las minas como herramientas ofensivas de ataque. Pero a diferencia de las que tenemos hoy, estas minas, estos campos minados, tenían que tener una persona que las accionaba. Por eso no había casi, o no se registraron casi, heridos o bajas civiles, porque los soldados estaban allí justo para ver el momento en el que llegaran sus enemigos. Sin embargo, eso fue cambiando. La siguiente, por favor. Y entonces esas minas empezaron a cambiar y se convirtieron en minas que llamamos minas antipersonales. Esas minas antipersonales que van a llegar y se van a emplear contra individuos van a tener una tecnología diferente que ustedes conocen. Las minas antipersonales van a tener la característica de que cada una de ellas funciona a presión. En un comienzo las minas no se enterraban, se dejaban afuera, o empezaron a crearse otro tipo de minas que estaban en las costas y se ubicaban en el agua. Eran unos aparatos, todavía existen, que flotaban y al contacto con cualquier barco enemigo que tratara de entrar por un puerto que estuviera en ese momento protegido por ese tipo de herramientas, pues obviamente explotaban. Ese tipo de minas, marinas, submarinas, que también las hay, empezaron a ser ya populares después de la Primera Guerra Mundial y se utilizaron a gran escala en la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos bélicos anteriores nunca tuvieron este tipo de accionar. Incluso ustedes ven los conflictos bélicos anteriores a la Primera Guerra Mundial, los ejércitos se enfrentaban físicamente. No eran ataques a distancia, ni siquiera existían en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial, aviones, zeppelins, no existía. Las tropas se encontraban frente a frente, incluso había lo que llamamos campo de batalla, como aquí, cuando estábamos en la independencia, existían campos de batalla. Hoy en día esos campos no existen, porque cada vez las guerras se hacen más a distancia y en otro sentido más irregulares. En Vietnam, por ejemplo, en Camboya, en Laos, como veremos a continuación, se desataron guerras muy parecidas al conflicto colombiano, porque estaban de alguna manera dirigidas a espacios irregulares, selváticos y de difícil acceso. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, estas minas, al comienzo, se utilizaban como fin defensivo, como les decía, y después se empezaron a utilizar con fines ofensivos. Las minas, los primeros que desarrollaron las minas fueron los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en los años 30, fueron los primeros en diseñar las primeras minas y las utilizaron sobre todo para sus bases militares. Alrededor de las bases militares estadounidenses había campos minados, incluso en su propio territorio, ya tuvieron que desminar todo, pero en su propio territorio tuvieron o dejaban minas alrededor de las cárceles. Era muy popular que alrededor de las cárceles, incluso ellos tenían cárceles, 2 o 3, que estaban ubicadas
en islas había minas marinas. Este tipo de minas también fueron replicadas en la Unión Soviética. La Unión Soviética está en un conflicto latente de la Guerra Fría con Estados Unidos. Y lo que van a hacer es también desarrollar una gran tecnología de minas. La Unión Soviética va a empezar a sembrar, por ejemplo, campos minados en sus fronteras. India y Pakistán todavía tienen una gran cantidad de minas en sus fronteras, como forma de proteger de alguna manera a sus países ante eventualidades de invasiones. Existen, por ejemplo, muchos tipos de minas, ustedes los deben conocer ya, sombreros y demás. De alguna manera, ese tipo de minas servían como forma de vigilancia, y por eso les decían eternos vigilantes. Eran términos que utilizaban, por ejemplo, o utilizan en India. Les dicen a las minas una palabra en India, en hindú, en hindi, que significa eterno vigilante, y las dejan en estas líneas de frontera, líneas fronterizas, como una forma de protección del país. Sigamos, por favor. Y como ustedes ven, aquí tenemos un problema, porque a diferencia de otras armas, las minas tienen un efecto retardado. Un efecto retardado que es que la mina puede durar latente hasta 70 o 80 años. Inclusive, sin que esté latente el dispositivo de presión, la pólvora y el material explosivo puede seguir funcionando y puede explotar con su manipulación. Así no, cuando lo pisen no explote. Si alguien lo recoge con condiciones de calor, con condiciones, puede explotar. Y este tipo de minas tiene diferentes características. Entonces decimos nosotros técnicamente que son una especie de armas latentes, y les decimos que están dormidas. Aún hoy en día, si ustedes buscan en el récord noticioso, hay casos y cosas que uno empieza a sentirse un poco angustiado cuando vean las estadísticas de las cantidades de minas que tenemos en Colombia y en el mundo. Y hay casos que son sorprendentes. Hace 4 años, en una construcción en Alemania, explotó una bomba que había quedado enterrada en la Segunda Guerra Mundial y causó como 8 o 9 heridos, creo que un muerto. Y son bombas de los años 30 y 40, de los bombardeos hallados. Y las minas están diseñadas para que tengan una vida corta, pero no están diseñadas para que después sean inútiles, porque el material que contienen sigue siendo peligroso. Aunque las minas fueron diseñadas para un objetivo militar, las minas no piensan. Este tipo de arma no distingue. A diferencia de las otras armas, piensen ustedes, un arma larga, piensen ustedes, cualquier tipo de otras armas, digan que una persona las acciona y atrás hay alguien que está distinguiendo. La mina no distingue si es un niño, la mina no distingue si es una niña, la mina no distingue si es un enemigo o un amigo. La mina es un artefacto que funciona bajo unas características en las cuales cualquiera puede accionarlo y puede resultar herido. Entonces, al momento de sembrarlas, generalmente, muchas veces, los ejércitos, y sobre todo ejércitos irregulares, con minas hechizas como las nuestras, no cumplen algunos protocolos que se habían diseñado, o que diseñaron algunos ejércitos, el nuestro lo tenían, para el sembrado de minas, que es hacer unos mapas. Y esos mapas tienen una reglamentación que permite que en el futuro puedan ser desminados, puedan ser recogidas. Incluso hay marcas en las cuales están obligados, de alguna manera, marcas que están obligados los ejércitos a colocar. Incluso pequeñas marcas de metal en algunos casos. En conflictos como el nuestro, no se cumple. Nuestro ejército lo cumplió, incluso ya se dio un proceso de desminado muy grande en la mayoría de los campos que existían. Ya se han desminado en un 80-90% de los que fueron sembrados por el Estado, pero en el caso de las fuerzas irregulares ni siquiera existen mapas. Ni siquiera las personas que las sembraron algunas veces siguen vivas. Nunca se hicieron mapas, ni se hicieron trazas, ni se hicieron mojones, ni hitos. La reglamentación internacional que existía exige que un ejército tiene que poner hitos que son placas de metal que se colocan alrededor
con marcas que no se ven a simple vista, pero que ayudan a orientarse, y se hace un croquis que dice a cuántos centímetros están las minas, y usted puede orientarse, y está prohibido en algunos casos colocarlos cerca de ríos, porque los puede arrastrar. En el caso de una guerra irregular como la nuestra, nunca, por parte de otras fuerzas beligerantes, por parte, por ejemplo, de la guerrilla, por parte de los paramilitares, nunca las usaron, solo en 2 o 3 casos, nunca se hicieron los planos ni los mapas en algunos casos. Y ese es un problema grandísimo que vamos a tener que enfrentar en el posconflicto. Porque si existe el posconflicto, que ojalá lo haya, si se llega a un acuerdo en algún momento, habrá que empezar a limpiar los campos colombianos de esas armas latentes. Y no tenemos en el 90% de los casos idea ni siquiera de dónde están. Entonces, en la mayoría de los casos, muchas veces en los últimos años, las vidas de niños y niñas, de civiles, han sido afectadas no solo porque son personas que quedan, porque mueren, sino porque son personas que quedan con grandes problemas. Las minas, en la mayoría de los casos, no causan la muerte, pero causan pérdida de extremidades, porque muchas de ellas, nuestras minas hechizas, como vamos a ver, incluso son difíciles de encontrar porque no tienen material a veces metálico, se hacen tubos de PVC y colocan a veces metralla adentro que puede ser detectada, pero en algunos casos no. La siguiente, por favor. Esto es información de la Cruz Roja. Entonces, en nuestro derecho internacional humanitario, en el derecho que tenemos nosotros, las minas, por ejemplo, están prohibidas según algunos acuerdos, y Colombia lo ha cumplido. Por eso la mayoría de los campos colombianos han sido desminados. Muy pocos campos siguen existiendo y Colombia no volvió a sembrar. En algún momento se empezó a producir ni a comprar minas. Hasta cierto punto nosotros nos hemos alejado de esto, pero hay unos países que siguen produciendo. Los Estados Unidos sigue produciendo minas a pesar de la prohibición, y hay países del mundo como China que siguen sembrando campos minados a pesar de la prohibición, porque no todos los países se adhirieron a la convención. Vamos a hablar ahorita de esa convención. Entonces, de alguna manera hay un derecho también en la guerra. El problema de nosotros es que nosotros no tenemos una guerra convencional, y al no tener una guerra convencional, sino un conflicto interno, muchas de estas controles o de estas posibilidades de controlar armas como estas, pues no existieron, porque no hubo 2 ejércitos oficiales, sino simplemente hubo grupos al margen de la ley, o grupos, como quieran decirlo, que actuaron de forma violenta o que actúan como forma de acción directa. Y entonces, al ser una guerra irregular, el uso de armas también es irregular. Ustedes saben que hay armamento que no puede ser utilizado, pero en una guerra irregular, como no se trata de un ejército, utilizan cualquier tipo de armamento, cualquier tipo, armas no convencionales, que están prohibidas por casi todas las convenciones. Pero al tener esas características, pues nuestros campos quedaron plagados en algunas partes de minas que son difíciles de encontrar. Sigamos, por favor. Bien, la mayoría de las investigaciones, esto es muy triste, la mayoría de las investigaciones del mundo nos dice algo horrendo, que en la gran cantidad de los casos, las víctimas de las minas son civiles. Y son civiles que incluso son víctimas después de que el conflicto desapareció. Por eso esto es muy importante. Después, años después, 10 años después de que cesa el conflicto en Camboya, tenemos una gran cantidad todavía hoy en día, Camboya, Angola, que son países con una gran cantidad de minas, que estas sí no son minas hechizas, sino que son minas que fueron compradas por esos gobiernos. Los 2 países tienen características distintas. Ya los veremos. Camboya está llena de minas, es uno de los países con más minas, y Angola también. Y son minas que, por ejemplo, las de Angola son de fabricación soviética y cubana. La Unión Soviética se acabó en 1991 y las minas de la Unión Soviética siguen explotando en Angola. Este año hubo como 300 víctimas ya, y hay poblaciones enteras donde es común que la gente esté mutilada. Tanto es así que Angola tiene una agencia especial
del gobierno para el desminado. Vamos a ver un poco eso. Colombia también tiene, nosotros tenemos una agencia de la presidencia para el desminado, que me imagino va a tener un trabajo fundamental si llegamos al posconflicto, por los números tan terribles que tenemos de minas. ¿Listo? Seguimos, por favor. Entonces, las minas se han utilizado masivamente desde que fueron inventadas. Miren, esto es muy triste. Se calcula que en el mundo se han sembrado más de 400 millones de minas. 400 millones de minas son casi toda la población de Sudamérica. O sea, una mina por cada persona que vive en Sudamérica. Es algo que es alarmante. Y de alguna manera también dicen que en los últimos 15 años, esto es dato de este año, se han sembrado 65 millones de minas, a pesar de que el 70% de los países del mundo, incluyendo Colombia, que no han tratado de no volver a producir, no volver a comprar, y en algunos casos de desminar, seguimos produciendo minas. Hay 65 millones de minas que se han sembrado en el mundo en el último tiempo. Actualmente se piensa que hay de 80 a 110 millones de minas sembradas en 64 países del mundo. Cuando hablamos de 110 millones de minas, son 110 millones de armas que están latentes. De armas que, como dije, no son inteligentes, que no hay nadie detrás que las accione, que se accionan solas, al paso de un animal, al paso de una persona, inclusive al paso de un vehículo o en el momento en que explotan a veces solas, sin necesidad de presión, por características climáticas. La siguiente, por favor. Bien, África es el continente que más minas tiene. África, por las características que ha tenido, es el continente que más minas ha sembrado. Y eso es porque los africanos tuvieron un montón de conflictos después de un periodo que fue la postcolonial. En los años 60, esos países se descolonizaron y entraron muchos en problemas de desestabilización. El país que más minas tiene allí es Angola. Angola tiene 10 millones de minas, cuando su población es similar. O sea, casi hay una mina por habitante y tiene un montón de problemas. Tiene 70.000 personas amputadas. Cuando hablamos de 70.000 personas amputadas, son 70.000 personas sin piernas. Y eso tiene un grave impacto para la economía y para la vida, porque estas personas han tenido problemas para tener inserción laboral, porque el gobierno angoleño ha tenido que diseñar programas especiales para incluir a estas personas, porque el sistema de salud de Angola ha tenido que pagar en parte la rehabilitación de estas personas, y son minas que fueron sembradas en los años 80, que siguen explotando. Esos son datos de este año. Otros países que tenemos en este momento que tienen minas son Etiopía, Eritrea, Mozambique, Somalia y Sudán. La mayoría de estos países ya no tienen guerra. La guerra de Angola se acabó hace 20 años casi. Y siguen con el problema de las minas. Y todavía siguen accionándose y todavía siguen habiendo heridos, casi a diario en ese país. Y Angola en este momento es un país en paz, no tiene casi conflictos. Es más, Luanda, que es la capital, es una de las ciudades más caras del mundo. Y es una de las ciudades más caras del mundo por una sola razón. Porque Angola se convirtió en los últimos años en uno de los países con mayor crecimiento económico de África. Angola en los últimos años se ha convertido en uno de los países que más ha crecido, incluso ya casi tiene el nivel de vida que tenemos nosotros. En 20 años la cantidad de habitantes y de construcciones en Luanda, la capital, subió tanto que es una de las ciudades más caras, o fue una de las ciudades más caras del mundo, porque después de la guerra hubo un crecimiento económico gigantesco. Claro, todas las inversiones, todo lo que estaba de alguna manera represado, pues empezó rápidamente a emerger. Si en Colombia pasa algo parecido, que esperemos que pase algo así, que muchas de las inversiones que se han parado, que muchas de las cosas que no han sucedido, que muchas de las empresas que no se han expandido, que muchas de las infraestructuras que no se han construido, no se han hecho por causa del conflicto, empiecen a surgir ya después de la firma de una eventual paz, pues obviamente viviremos un impulso económico. Pero como Angola, las minas van a seguir ahí. Porque no importa que tengamos más dinero, las minas siguen sembradas, como pasó en Angola. Bien, y utilizan estas ratas, los angoleños, porque descubrieron que estas ratas, aquí en Colombia también, se han hecho, el ejército ha hecho
No sé si más adelante ustedes me cuentan aquí también, pero yo sé que el ejército colombiano ha hecho intentos con ratas de desminadas. Es una especie que no se puede traer a Colombia porque es invasora. Son ratas gigantes. Y lo que pasa es que muchas de estas minas son de fabricación cubana y de fabricación soviética. Y las últimas de fabricación soviética estaban diseñadas, imagínense esto, a pesar de que había una legislación internacional que decía que las minas tenían que tener suficiente metal para que pudieran ser detectadas en el futuro, los soviéticos al final diseñaron minas plásticas que no son detectables también, son difícilmente detectables por los instrumentos de búsqueda de metales. Entonces ellos descubrieron que estas ratas, por ejemplo, que son ratas gigantes, que es una especie que no se puede traer a Colombia porque donde se escapen dos ratas de esas causan un daño ecológico gigantesco. Esas ratas que están en África huelen la pólvora, son entrenadas. Las ratas no se suicidan, no explotan, y eso es lo importante. Las ratas tienen un sentido de sobrevivencia muy alto, y las ratas desentierran las minas, pero no las accionan. No las accionan. Entonces dejan las minas justo listas para que la gente las pueda recoger. Cuando encuentran un campo minado en Angola, que es interesante, llevan estas ratas, las amarran en unas líneas, como cuando amarran en la finca los perros, como en una línea, se han visto como en una especie de cerca, con un alambre alrededor de los campos, y las ratas pues van moviéndose alrededor del campo hasta que encuentran las minas han sido previamente entrenadas. La siguiente, por favor. Bien, estos son técnicos africanos, cada quien con su rata. Bien, las minas han tenido un uso muy grande, sobre todo en estos países que ya no tienen conflicto. Afganistán tiene conflicto, pero Angola y Camboya no. A Camboya le pasó lo mismo que a Angola. Camboya ha tenido un aumento económico grandísimo. Camboya, para los que más o menos no estén ubicados, es un país que queda al lado de Vietnam y otro país que se llama Laos. Durante la guerra de Vietnam, que fue la guerra entre Estados Unidos y la guerrilla vietnamita, que al final ganó la guerrilla vietnamita al gobierno de Estados Unidos y a las tropas locales, los países de los lados también se vieron afectados. Laos y Camboya también tenían guerrillas, y esas dos guerrillas triunfaron y ganaron. En el caso de Camboya es uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Estamos hablando de Pol Pot, no sé si ustedes lo han escuchado. Pol Pot tenía una idea extraña, basada en una idea del marxismo, de que era necesario vaciar las ciudades para mejorar el modo de producción agrario y sostener a la población. Y hizo un montón de migraciones forzadas desde las ciudades hasta los campos, y colectivizó los campos. El resultado es que hubo casi 2 millones de muertos en menos de 3 años. Hicieron campos horrendos en los cuales las personas que salían de las ciudades eran obligadas a trabajar, personas que nunca habían vivido en estos lugares, y al final eran ejecutadas. Muchas de ellas murieron también por enfermedades. Pero en Camboya, la guerrilla que se llamó el Khmer Rojo, durante su gobierno también sembró una gran cantidad de minas, sobre todo al lado de guarniciones militares, inclusive alrededor de esos campos que llamaban campos de reeducación, para evitar que la gente escapara de esas granjas colectivas. En esos 3 países está el 85% de las minas terrestres. El otro país que tenemos, que es Afganistán, todavía tiene grandes conflictos. Recuerden que ya tenemos 2 actores armados bastante fuertes: la guerrilla del Talibán, que alguna vez fue un gobierno también, y también tenemos tropas internacionales, más tropas ahora incluso del Estado Islámico, que está tan de moda en estas regiones del mundo, que están en confrontación. Afganistán es un país que tiene una geografía muy parecida a las cordilleras altas nuestras. Son picos agrestes, montañas grandes, y entonces ellos ubican las minas sobre todo en los caminos, en los pasos, porque casi no hay pasos para pasar de una montaña a otra, y la mayoría de las víctimas son civiles. Ahí está el 85% de las víctimas mundiales de las minas. La siguiente, por favor. Bien, esto lo saqué de la ONU ayer. Toda esto es información de hace muy poco tiempo. Bien, a pesar de que las minas son un arma latente y son muy peligrosas, a pesar de que las minas representan una
un peligro indiscriminadamente para toda la sociedad. En Angola, en el proceso de posconflicto angoleño, se convirtieron también en una oportunidad. Y con ayuda internacional, sobre todo de Inglaterra, y no solo con ayuda internacional, sino también con grandes inversiones del gobierno, el desminado se ha convertido en un negocio, no solo por empresas, sino por parte de personas. En este momento, los angoleños han logrado desminar gran parte de su país, pero eso se convirtió en una oportunidad para muchos de ellos. Muchos de los antiguos actores armados, los que sembraron las minas, terminaron siendo empleados en el desminado. Y muchas de las personas que empezaron su vida laboral y no conseguían empleo, empezaron con ese trabajo que, aunque parezca peligroso, ha sido uno de los que han impulsado la recuperación de Angola. Como veremos también a continuación, muchos de los países que han sufrido y que siguen sufriendo de minas han reconvertido parte de su sociedad para, de alguna manera, potenciar y mejorar su vida. La siguiente, por favor. Bien, Camboya. Camboya tiene esto es de este año, de 6 a 10 millones de minas todavía. Y tienen de 8 a 9 millones de habitantes. Significa que hace una mina por persona en el país. Esto es alarmante. Y es un país que tiene un tamaño mucho menor que Colombia. Los camboyanos tienen una gran cantidad de minas y incluso hay más minas que pobladores. Esto sí es preocupante. Entonces, la guerra de Camboya terminó hace un tiempo, el país entró en una reestabilización, pero fírmese o no fírmese, las armas, por ejemplo, del Khmer Rojo, fueron entregadas, todas eran armas soviéticas, AK-47, y en parte se fundieron para evitar que se volvieran a utilizar. Angola tiene un montón de monumentos construidos con metal de armas, pero así han entregado las armas tanto las dos fuerzas en confrontación, y Angola se haya comprometido con un montón de convenciones, las minas siguen ahí, porque nunca, en algunos casos, se hicieron los mapas, porque era una guerra no convencional. Por eso estamos viendo ese ejemplo. Porque la guerra de Vietnam y la guerra de Camboya eran guerras internas no convencionales que enfrentaban ejércitos irregulares contra tropas estatales. Y el resultado fue que en muchos de esos casos no se hicieron los procedimientos que se deben hacer y que hacen un ejército organizado. Como no son ejércitos organizados sino tropas irregulares, no existe registro de dónde quedan las minas y ni siquiera en algún caso existe, ni siquiera existe el conocimiento de dónde o en qué parte están, ni siquiera mapas, ni siquiera dónde están, porque muchos de los que sembraron las minas pues murieron durante las acciones y la información desapareció. La siguiente, por favor. Bien, y aquí una noticia también de UNICEF, que es la agencia para la infancia en el mundo, y la información también es de este año. Es algo triste, pero en Camboya la mitad de las víctimas de las minas terrestres antipersonales son niños y niñas. Y esto tiene también una razón. Si ustedes viven o vivieron en el campo, saben que los niños y las niñas se encuentran, o cuando van al campo, si tienen hijos, saben que los niños y niñas se encuentran en el campo como un espacio de recreación, corren y se meten en lugares donde no entra un adulto. Y por eso la mitad de las víctimas generalmente en estos países, y muchas de nuestras víctimas colombianas, son niños y niñas, porque son más activos, se mueven más, incluso si encuentran minas, que también es otro, que están inactivas, pues no saben lo que son, terminan jugando con ellas, las accionan sin darse cuenta. Inclusive hay unas imágenes bastante tristes de gente que encuentra minas y no saben qué son, empiezan a jugar con ellas como si fueran balones o cosas así, terminan accionándolas, porque muchas de esas pues ya no se accionan, ya vamos a ver más adelante por qué, y llegan a explotar. La mayoría de ellos pues sufren amputaciones y daños graves, y en algunos casos, como son niños, la muerte.
La siguiente, por favor. Esto es interesante. Es otra noticia de Camboya, también de Naciones Unidas, de esta semana, o de la semana pasada. Sí, 2015, abril de 2015. Desminar Camboya, la redención de un niño soldado. Esa foto que ven ahí es un antiguo niño soldado de la guerrilla del Gemel Rojo. Y el trabajo que tiene ahora es quitar las minas que antes habían puesto. No sé qué pasará en Colombia, pero la cantidad de minas que tenemos es bastante alta y en algún momento creo que va a tener que haber todo un proceso. Colombia tiene una agencia encargada para eso, tiene unos planes encargados para eso, pero en algún momento esperamos que no haya minas nunca más en este país y que tal vez vivamos en un proceso así. Muchos de los victimarios terminaron convirtiéndose en víctimas de sus propias armas. La historia de este niño ahí no la empezamos a leer, pero este era un niño soldado que sembró minas y que después, cuando fue adulto, pisó una mina. Y por eso lo ven sin una pierna y ahora trabaja además quitando minas. Es uno de los ejemplos que podemos de pronto tener en el futuro. Ojalá no sea así, y ojalá nuestro proceso de desminado sea mucho más efectivo y rápido y tenga menos víctimas. La siguiente, por favor. Fíjense por favor en este mapa. Esto es para 2013. Contaminación mundial de minas. Entre más rojo, más minas hay. Cuando ustedes ven el color que es como claro, es que no hay presencia ni una sola mina. Y cuando ven entre más oscuro y más rojo sea, es que hay más. Ustedes ven que Europa no tiene minas sino en dos espacios. Uno es Alemania. ¿Saben por qué tiene esas minas Alemania? Porque son las que quedan de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién no sabe dónde están? Y eso que eran los nazis. La gente más organizada del mundo. Era la gente más organizada del mundo. Y aún así hay un montón de minas sembradas. También. Pero también son las bombas que lanzaron desde los aviones. Exacto, era América que encontraron ese poquito que explotó. Era de un avión que no explotó. Era una bomba que se lanzó desde el aire. Pero también tienen campos minados todavía. Sobre todo entre Francia y Alemania en un bosque que se llama el Bosque de las Ardenas. Ese bosque que se llama el Bosque de las Ardenas habían hecho un cinturón para proteger a Francia con un montón de pasajes subterráneos y esa fue la batalla que ganó de alguna manera. Hitler invadió por ese lado a Francia y después la minó. Sobre todo en esa zona existen todavía minas. Incluso existen minas que no son de la Segunda Guerra Mundial, que eran de la división entre Alemania del Oriental y la Alemania Occidental, pero que igual esas tenían mapas. Y la otra zona de Europa que ustedes ven, ahí son los Balcanes. Estamos hablando de Serbia, la antigua Yugoslavia, que tuvo un conflicto en los años 90, Bosnia y toda esta región, que todavía tienen una gran cantidad de minas. Si ustedes ven, Europa tienen estas zonas nada más y todavía quedan de la Segunda Guerra Mundial. El problema es todavía más grande. En África los conflictos internos causaron un montón de minado. Los lugares donde hay más minas es el África que está más cercana a Europa, que es el África Mediterránea, porque tuvimos un montón de conflictos. La guerra de Argelia, el único país que ven ahí que no tiene minas, está ahí, es Túnez, porque Túnez nunca tuvo un conflicto interno, eso que brilla blanco en la mitad. Y al lado tienen Libia, que todavía está en conflicto hace poco, Egipto, que tiene un montón de problemas, por eso está una misión colombiana por allá, en la frontera, en el Sinaí, porque hubo un montón de conflictos con Israel. Y si siguen por acá, está Marruecos, que invadió un país, una colonia española que se llama el Sahara Occidental, donde hablan un poco español, algunos de ellos. Y abajo Chad, que tenía una guerra muy parecida a nosotros, de años y años. Los dos conflictos internos más largos de los últimos años son el conflicto del Chad y el nuestro. Y los demás son países que han tenido conflictos. Ustedes ven ya en la África subsahariana, aunque ha tenido guerras, no ha tenido minados, no ha tenido grandes minas, y tienen todo eso. Lo que ven ahí es más que un mapa, es un mapa de conflictos. Rusia todavía tiene campos minados de la Guerra Fría.
y es uno de los países que no firmó la convención, y el resto del mundo está así. En América Latina tenemos a Colombia y a Chile. Y ustedes preguntarán por qué Chile. Chile tiene campos minados producto de una estrategia defensiva en sus conflictos con los demás países. A diferencia de nosotros, Chile tuvo una guerra internacional muy fuerte en el siglo XIX, que es la Guerra del Pacífico. Fue una guerra de Bolivia y Perú contra Chile. Fue una guerra tan fuerte, la Guerra del Pacífico, que Chile avanzó hasta Lima e invadió Lima. Y estuvo gobernando, y todo el norte de Chile fue en algún momento, hace muy pocos años, 100 y pico años, todo el norte de Chile era parte de Bolivia y parte de Perú. Y hay un diferente limítrofe entre Perú y Chile. Y esa zona está minada. Toda la frontera entre Tacna y Arica. Ahí queda una ciudad peruana que se llama Tacna y una ciudad chilena que se llama Arica. Y hubo una batalla brutal en un cerro, el Morro de Arica. Uno va allá y en ese Morro de Arica había una base peruana porque Arica era Perú y no quedó ni un soldado. O sea, fue una batalla fratricida. Y la salida del mar que tenía Bolivia tenía un departamento, como un departamento colombiano que se llamaba el Litoral. Chile ganó en esa batalla y también tuvo un conflicto diplomático con Argentina por toda esta zona. Entonces muchas de las fronteras entre Chile y Argentina también están minadas, y Chile minó y todavía mantiene minas en la zona norte. Por eso ustedes lo ven en rojo. Pero estas son minas que están registradas y que están ubicadas, y allá no hay no hay un solo accidente con minas, porque ellos saben dónde están y saben en qué punto exacto están. Incluso tienen mapas ya digitales del lugar donde están las minas. Incluso hay letreros en que le dicen no entre, que este campo está minado, para que nadie entre allí. Y son minas que están como vigilantes, como se usan en India. Por eso ustedes ven allá a India y a Pakistán en esos colores, como se usan en India en las fronteras. Entonces Chile tiene una gran cantidad de minas, y Perú todo el tiempo protesta de que por qué las minas. Pero Perú también las utiliza. Perú las utiliza sobre todo porque Perú tuvo un conflicto, aquí hablaremos, para proteger, digamos, represas, torres de energía, porque era muy común que volaran torres de energía. Aquí en nuestro conflicto tuvimos voladuras de torres, o tenemos todavía a veces, pero no son del nivel que tuvo el conflicto armado peruano. En el conflicto armado peruano se volaron tantas torres de energía que a veces Lima y muchas ciudades quedaban sin luz. Entonces, como forma defensiva, minaron muchas de esas torres alrededor, y todavía muchas existen y están así. Bien, como ven, Colombia está en rojo, y el problema de Colombia es que no tenemos como Chile mapas, y que aquí se usaron por fuerzas irregulares. El problema de Colombia es que nosotros no estamos como están, por ejemplo, los alemanes, que los alemanes tienen minas que no explotaron y que pueden aparecer en cualquier momento, pero ellos han tenido un montón de protocolos y tienen un montón de protocolos sobre eso. Nosotros no. Y el resto de América no tiene minas. Cuba tiene unas poquitas minas también en algunas zonas, sobre todo rodeando la base norteamericana de Guantánamo y algunos lugares estratégicos, pero son de tipo defensivo. Venezuela, Ecuador tienen minas, campos minados alrededor también de lugares estratégicos. Colombia tiene un problema, que es que nuestras minas no están en lugares estratégicos energéticos, fueron sembradas en algún momento como defensiva o ofensiva por grupos irregulares en lugares tan extraños como lechos de ríos, como pasos entre montañas, y se colocaron entre el campo. Nadie sabe a veces ni siquiera dónde están, simplemente están allí. En el Cauca, por ejemplo, una gran cantidad. La siguiente, por favor. Bien. Aquí hay una cosa muy interesante. Esto es de la UNICEF. Esto es de la UNICEF. Y es una campaña de la UNICEF. Y la campaña dice que no es la merienda, es una mina. Esto está dirigido a niños de todo el mundo, por eso tiene ese tipo de palabras. Bien, ¿qué pasa con las minas? Aquí esta información es para niños y niñas. Las minas están prohibidas por la Convención de Ottawa ya desde hace mucho tiempo, pero las minas siguen siendo producidas porque son muy baratas. Son de las armas más baratas del mundo para producir. Muchas de esas minas, por ejemplo, en Colombia, las llamadas quiebrapatas, ustedes las conocen muchos,
Se hace simplemente con un tubo de PVC. Con un tubo de PVC, metralla, pólvora, y se pueden hacer. Muchas veces están perdidas para siempre. En muchos países ni siquiera sabemos dónde están. Son muy baratas y tienen una vida muy larga. Y esto se coloca como para los niños, y muchos niños pues ven esto, no conocen lo que es, y en muchos de esos países parece un juguete. Incluso adultos encuentran minas y en vez de buscar a alguien para que las desactive, se las llevan a la casa para intentar venderlas o revenderlas. Y terminan causando problemas, porque tienen un material sensible y puede explotar en cualquier momento. Bien. Triste que muchas de estas minas explotan sobre todo y afectan niños y niñas. Sigamos, por favor. Ese era un ejemplo que les ponía la UNICEF. Bien, minas en Colombia. Tenemos la mina Quiebrapatas, que ustedes conocen, la Quiebrapatas química, la mina tipo abanico y la mina tipo sombrero. Las más utilizadas en Colombia son las quiebrapatas, porque son fáciles, baratas de construir. Incluso, si ustedes conocen, utilizan jericas como detonante y un montón de cosas. Generalmente tienen una vida no mayor a 3-4 años. Algunas de ellas ya no funcionan, pero siguen manteniendo un montón de posibilidades de que exploten de otras características. Como son minas hechizas, a veces son difíciles de encontrar porque son hechas en plástico con tubos de PVC. La cantidad de metralla es suficiente para causar daño, pero no para ser detectada a veces por los instrumentos, entonces hay que tener más cuidado. Muchas de ellas también, por ser plásticas, tienen mayor aislamiento de la pólvora, y la pólvora puede estar ahí más tiempo. Las minas de abanico y sombrero son construidas y generalmente son mucho más difíciles de hacer y generalmente son más sofisticadas, y algunas de esas fueron compradas o son hechas también, pero generalmente son más difíciles de hacer daño. ¿Por qué? Porque la mina Quiebrapatas, al explotar, envía la onda explosiva incluso hacia abajo o hacia los lados. La mina que ustedes conocen como sombrero y la mina de abanico tiene una acción más hacia arriba, o sea, va más directamente hacia la persona que la pisa. Si usted pisa una mina de quiebrapatas, es más probable que tenga menos problemas que si pisa una mina de abanico o una mina de sombrero, porque ustedes saben que tiene justo esa forma de sombrero en la cual sale hacia arriba el material explosivo y la metralla. Mientras acá, pues la onda explosiva va hacia abajo y hacia los lados y obviamente hacia arriba. Entonces son más peligrosas estas. Afortunadamente, pues esto en medio de la tragedia, afortunadamente la mayoría de las minas colombianas que están en los campos ilegales son estos dos tipos. ¿Listo? Seguimos, por favor. Bien. Entonces, no tenemos mapas, no hay mapas fiables en Colombia. Algunos grupos armados tienen, pero la mayoría no los tienen. Parte de los compromisos es que tienen que ayudar al desminado, pero ni siquiera muchas veces los tienen. Lo segundo es que están en lugares remotos en los cuales pueden estar latentes mucho tiempo, y la vida de una mina, a pesar de que después de 6 meses pierde el iniciador o el detonador, sigue activo el explosivo. El explosivo, tristemente, sigue activo. Por lo cual usted puede pisar una mina después de 6 meses, una quiebrapatas, y puede que no explote, o puede que sí, pero el explosivo sigue allí. Y en características y en momentos específicos incluso se pueden accionar solas, por temperatura o por cualquier otra circunstancia ambiental. Sigamos, por favor. Bien, estos son datos de nuestro gobierno, de la Oficina de Control de Minas, y son datos a noviembre del 2015, o sea, son datos de este mes. Desde 1990 al 2015 tenemos en Colombia una cifra escandalosa. Es una de las cifras más altas de víctimas en minas de América. Tenemos un total de 11.224 víctimas. En este año, en lo que va este año, llevamos 203.
llevamos 203. Y estos son datos del gobierno colombiano, datos oficiales. En este año hay 203. En el caso colombiano hay una mayor cantidad de víctimas de fuerza pública, a diferencia de otros lugares, porque pues tenemos todavía un conflicto que está desarrollándose. Y muchas veces esos campos minados se hacen o se colocan como emboscadas. Entonces tenemos que en toda la historia desde 1990 que se empezó a registrar, tenemos 6.937 personas de la fuerza pública que han resultado heridas y 4.287 civiles. Esto es una desproporción grandísima. Aunque hay más personas de la fuerza pública, 2.000 no deberían haber, pero 2.000, más o menos 2.000 algo más que civiles. El que eran 4.287 civiles es una cifra horrenda, porque son personas, ahí están niños, cualquiera de las dos, tanto fuerza pública como civiles. Pero usted no encuentra esto en otro tipo de armas. Y este año llevamos ya 60 personas civiles que han sido afectadas por las minas. Esto no ocurre en otros países de América Latina. Seguimos, por favor. Bien, entre enero y octubre de este año, lo que yo les decía, se registraron esta cantidad de víctimas. Pero estas víctimas tienen unas características. El 26%, por ejemplo, de las personas que fueron víctimas este año de minas murió, y es un nivel también alto, y el 74% quedaron heridas. Cuando vemos las heridas producidas por las minas, generalmente las personas que quedan heridas por minas sufren amputación. En un 80% de las personas que quedan heridas sufren amputación. Y el 91% de las personas quedaron heridas y el 9% falleció en el lugar del accidente. Esto es hace 15 días, 20 días. Datos de hace 20 días. Seguimos, por favor. Bien, no alcanzamos a ver, pero igual, lo que les quería mostrar, este es el número de víctimas por año por minas en Colombia, desde los años 90. Y como ven, afortunadamente hemos tenido un descenso altísimo en esto. Los años más trágicos para nosotros fue entre el 2005 y el 2006, que el país tuvo un nivel de minas altísimo, de víctimas altísimo, 1.200, 1.000 algo, hoy vamos en 100 algo. O sea, hemos tenido unos indicadores muy importantes que han bajado, y es porque en estos años pues el conflicto tuvo un escalamiento mucho más alto. Se cree que estas víctimas de las minas, los 1.000 y pico y los 1.000 y pico del 2004, 2005, esas víctimas son de minas que fueron sembradas a finales de los 90 o del 2002. O sea, muchos de ellos de campos minados preparados en emboscadas, pero muchos de estos también fueron víctimas de minas que no fueron sembradas en ese año, sino que fueron sembradas en el 2000, 2001, 2002, que permanecieron latentes en esta época. Últimamente, pues, tenemos un descenso grandísimo, ojalá lleguemos al cero, que es lo ideal, pero estamos en niveles más o menos del 94, 95, no se alcanza a ver muy bien. Estos son datos actualizados a hoy, a octubre 22, de la Agencia Colombiana de Control de Minas. Sigamos, por favor. Bien, el desminado es un eventual post-conflicto. Y las labores de desminado son labores que nos traen un gran reto. Angola nos da un ejemplo muy importante. Y no son solo las labores de desminado, sino que son todo un proceso de integración de las víctimas, de resarcimiento de su memoria. Y Angola ha tenido procesos de reconciliación que son muy importantes. Fotos como estas son estremecedoras, pero son parte de estrategias sociales, de intervenciones sociales. Lo que ven ahí es un reinado de chicas que han sido víctimas de minas. Son tantas las víctimas de minas en Angola que el país adopta o ha adoptado estrategias de integración como esta y de visibilización de la problemática. También hay una gran cantidad de técnicos angoleños formados para el desminado.
Muchos de ellos, como ven ahí a este señor, como ustedes saben, no hay forma de proteger las manos porque es importante, y a pesar de que tengan ratas y donde ustedes puedan, siempre es necesaria la presencia humana. Por más de que exista un robot, como tenemos robots que hacen explotar, ahí se necesita la presencia humana en muchos casos. Sigamos, por favor. Bien, entonces, vamos a hablar ya de otro caso que no son las minas. Las minas nos presentan una gran posibilidad de acción durante el postconflicto. Pero durante esta última media hora, los últimos 20 minutos, vamos a hablar del rol de las fuerzas policiales en otros países que también tienen postconflicto. El postconflicto de Perú es diferente al postconflicto de Centroamérica. Las experiencias en América Latina de postconflicto y de integración han sido diferentes en cada país. Hay países que tuvieron guerrillas que no fueron tan fuertes y que entraron en procesos de postconflicto y desescalamiento. Ecuador tuvo un grupo armado que se llamaba Eloy Alfaro, que era muy pequeño y tuvo unos acuerdos, pero Ecuador nunca vivió un conflicto de escala tan grave y grande como la colombiana. Venezuela misma tuvo un conflicto semiarmado con una guerrilla que se llamaba Bandera Roja, que hoy está en oposición al gobierno, imagínense. Y este grupo que se llamaba Bandera Roja era pequeño, por lo cual no hubo mayor postconflicto. Pero Centroamérica, en medio de la Guerra Fría, tres países en especial, tres en realidad, pero dos países en especial tuvieron una negociación y un conflicto muy fuerte. Y aquí habrán expertos que hablarán de eso más que yo porque son de allá, entonces hablaremos de ellos después, que son El Salvador y Guatemala. El Salvador tuvo una guerra civil devastadora, tal vez fue la guerra más fuerte interna que ha habido en América Latina, más que la nuestra, de menor tiempo, casi 10 años, pero de mayor intensidad. Y la siguiente fue Guatemala. Otro lugar de conflicto fuerte en Centroamérica fue Nicaragua, pero Nicaragua tuvo otras características distintas. Fue una guerra mucho más corta en la cual el ejército sandinista se tomó el poder. Después le siguió la contra, no sé si ustedes recuerdan, que era la contra nicaragüense. Pero estos conflictos, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, llegaron a su fin en los años 90. Tanto Nicaragua llegó a una negociación con los contras y el gobierno sandinista se abrió a la democracia, como en El Salvador y en Guatemala se hicieron pactos con las guerrillas. Esos pactos implicaron un montón de cambios sociales. Por ejemplo, en Guatemala se llegó a la conclusión de que se hiciera un referendo y se entregaran las armas por parte de la guerrilla. El referendo se aplicó y lo perdió, pero igual se firmó la paz. En El Salvador se pidieron algunos cambios. Se entró el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, entró en un proceso de convertirse en un partido político y hoy en día el gobierno de El Salvador, después de muchos años, está encabezado por ellos. Pero El Salvador tiene unas características muy interesantes. Es un país muy pequeño con una gran población urbana y muy pequeño, con una buena infraestructura. Las carreteras de El Salvador son muy buenas, los que pueden ir allá, son casi autopistas y está lleno de pueblos y la ruralidad es muy pequeña. Son muchos habitantes en un espacio muy pequeño. Después de esto, El Salvador, hoy en día, después de firmar la paz, es uno de los países más violentos del mundo. ¿Por qué El Salvador se convirtió en un país más violento del mundo? Uno de los países más violentos del mundo. ¿Es por las minas? No, las minas es otro problema. Es porque existen guerrillas, ejércitos revolucionarios, grupos paramilitares. No. Los acuerdos de paz han sido duraderos en este país. Es porque ha sufrido el accionar de nuevos grupos delincuenciales que ellos llaman maras y por la influencia del narcotráfico.
Y a pesar de que existió unos acuerdos de paz que garantizaron que cesara la guerra, porque la guerra de El Salvador fue guerra en algún momento en que la guerrilla controló 3/4 partes del país. A pesar de que existió eso, la mortalidad es de las más altas del mundo. Y El Salvador tiene una gran cantidad de muertos y heridos y de hechos de violencia al año, producto de este problema. La siguiente, por favor. Y los datos que tenemos, por ejemplo, es que tienen 297 pandillas activas, incluyendo 124 que hacen parte de algo que se llama la Mara Salvatrucha, que es una pandilla, una organización criminal transnacional que tiene presencia en Guatemala, Honduras, Belice, que es un país muy pequeño, si algún día van allá, es un país muy pequeño, que hablan inglés, que tiene pandilleros también de la Mara Salvatrucha, incluso en la frontera con México y en Estados Unidos. Después les contarán, pero el origen de muchas de estas pandillas está en Estados Unidos, que llegan allí. Estas pandillas tienen una gran cantidad de personas, miren, 75,000 personas murieron, esto es volviéndonos atrás, en la guerra que fue entre el 80 y el 92, 12 años de guerra, murieron 75,000 personas, es un montón. O sea, en nuestro conflicto interno hemos tenido números grandes, pero para la cantidad de población que tenía El Salvador en su momento, 4 millones de habitantes, esto es un montón. Si lo pasáramos a la población colombiana, sería casi 1 millón de personas muertas en la guerra civil. Nosotros nunca tuvimos 1 millón de personas asesinadas en el conflicto armado. Es más, si ustedes saben eso, si ustedes miran el número de personas que mueren por el conflicto armado, es menor que el que muere a veces en Colombia por riñas, por años. Si ustedes lo ven en victimología, nosotros tenemos más muertos a veces en accidentes de tránsito que en el conflicto armado, y es una muerte violenta. En El Salvador no, tuvieron 75,000 personas que murieron directamente por el conflicto armado. 75,000 personas es un montón para una población de 4 millones, y entre el Frente Farabundo Martín y las fuerzas de seguridad del Estado. 297 pandillas tienen hoy en día, 124 que pertenecen a la Mara Salvatrucha. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, decimos que lo que pasó en Nicaragua, El Salvador y Guatemala sigue siendo un acuerdo de paz incompleto. Si bien las guerrillas y el ejército dejaron de luchar entre sí y no hubo más guerra táctica, surgieron nuevos actores. Tal vez eso sea lo que tengamos que enfrentar en algún momento. Muchos pensarían que los mareros o los pandilleros son producto directo de las negociaciones. No, casi ninguno de ellos estuvieron implicados o en las guerrillas o en el ejército. Son producto de la desestabilización social. Los estudios nos dicen que muchos de ellos son hijos de personas que fallecieron durante la guerra y de condiciones socioeconómicas. Vienen de los orígenes de las zonas más pobres y populares de las ciudades, aunque también tenemos pandilleros de estratos altos, y muchos vienen de pueblos de los Estados Unidos. Muchos migraron en los 80 durante la guerra, hubo incluso acuerdos, y en Los Ángeles se organizaron con pandillas, fueron deportados, y una vez de nuevo en las calles de El Salvador volvieron a reorganizarse. Y tenemos la 18, los Salvatrucha y muchas más. Sigamos, por favor. Bien, esos también son datos de El Salvador hace muy poco, y es la influencia de los carteles del narcotráfico. Si bien Colombia es un productor alto de uno de los el mayor productor de cocaína del mundo somos nosotros realmente hemos tenido un descenso en la violencia ilegal del narcotráfico, porque de alguna manera dejamos de ser los que llevábamos y controlábamos las rutas. En los años 80, los que controlaban las rutas ganaban un montón de dinero, y por eso tienen personajes como Carlos Leder, que nunca produjo, sino que era el que manejaba las rutas de distribución. Hoy en día las rutas de distribución no las manejan los colombianos, las manejan los mexicanos.
porque tiene la frontera al lado, y muchas rutas entran por Centroamérica. ¿Cómo se financian esas maras? ¿Cuál es también la influencia de la violencia? Pues todo esto. En muchos de estos países de Centroamérica, los mismos carteles también han empezado a gobernar en el sentido del gobierno criminal, no del gobierno nacional. El gobierno criminal es grandes zonas y se alían con muchas de estas pandillas y financian estas pandillas para garantizar que los narcóticos puedan pasar libremente hacia México cuando los pasan por tierra. Ustedes saben que Costa Rica es un país muy tranquilo y muy pacífico, pero obviamente no tiene ejército, tiene un servicio de fronteras y tiene un servicio de policía. Lo mismo Panamá. Panamá no tiene ya ejército, tiene un servicio de fronteras. Incluso Colombia tiene un acuerdo con Panamá de defensa en un caso muy extremo, en un caso extremo de ataque a Panamá. Colombia tiene un acuerdo, si ustedes lo conocen, y tanto estos dos países lo tienen, y Nicaragua pues tiene un problema también de seguridad grande, pero no tiene todavía tanto por sus características, uno de los países más pobres del mundo, tal vez uno de los más pobres de esta zona, por ahí pasa, y aquí se nutre todo este conflicto. Honduras, escuchen esto muy interesante cuando hablamos de eso, Honduras es un país que no tuvo conflicto armado, pero que sufre ese flagelo. Tuvo un conflicto con El Salvador, una guerra, que le llaman la guerra del fútbol. Sigamos, por favor. Bien, una cosa muy interesante. Este mapa, que es un mapa hecho por una agencia de seguridad muy importante, nos muestra la logística del narcotráfico. Nosotros simplemente producimos, incluso a veces se pasa la droga por Venezuela, la droga sale de Venezuela pero llega a Centroamérica, y como ven es un mapa muy complejo de distribución. Y en esas ciudades, desde Belice, donde ven las estrellas, son las capitales, son las ciudades principales. Donde ven las estrellas son las ciudades capitales, los puntos azules son otras ciudades, pues se han creado unas redes de distribución muy complejas. Y las realidades urbanas de estos países son países que son netamente urbanos. En algún momento en los 80 decíamos que Colombia era un país rural. Estos países también fueron vistos como un país rural, pero la mayoría de la concentración de población está en las ciudades, lo que hace que las pandillas sean más efectivas. El Salvador siempre fue rural. Si ven, la mayoría de las redes de distribución van desde la costa hasta la costa salvadoreña, y ahí entra por México, porque las fronteras marinas de México o las zonas marinas costeras de México están mejor resguardadas, incluso con acuerdos de Estados Unidos. De alguna manera este mapa, si lo comparamos con el mapa de la violencia, nos va a dar un resultado similar. Los países que tienen mayor distribución y que entran en conflicto van a tener aún mayor cantidad de índices de violencia. Nosotros en este momento hemos bajado un poco porque nos hemos convertido simplemente en productores. No más. Colombia ha pasado de ser un país productor, distribuidor, a ser un país productor. Ellos no producen, distribuyen. Y entonces hay conflictos y competencias entre ellos. Colombia todavía distribuye un poco, pero los mayores distribuidores, todos estos carteles mexicanos, en México no se produce nada. Lo que hacen es recibir la droga que viene de acá y pasar. Y por eso, en esa competencia y en todas estas cosas, ha aumentado la violencia del narcotráfico en México. La siguiente, por favor. Bien, aquí hay algunos datos que son interesantes. Estos datos son las armas. Y las armas registradas y las no registradas. No tenemos datos sino de estos 2012 de Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que nos dicen estas armas? Es muy interesante. El lugar donde hay más armas es en Guatemala, seguido de Nicaragua, Honduras, El Salvador. Y vean, el índice no tiene casi Panamá y Costa Rica menos. Si ustedes ven, hay una gran cantidad de armas registradas, por ejemplo, en El Salvador, lo que no garantizó que aumentara disminuyera la violencia. Y el porcentaje es altísimo de tener armas, tienen porcentajes más altos que Colombia. Estas armas que decimos que son civiles no registradas, que son las que están en azul, muchas son herencias de las antiguas guerras civiles. Si ustedes ven, la mayor cantidad de armas está, no en El Salvador, pero sí en Nicaragua y Guatemala, que son países en postconflicto. Seguramente enfrentaremos una gran cantidad de armas que queden por ahí dando vueltas, a pesar de que haya procesos de entregas, muchas de estas armas quedarán dando vueltas. Incluso las armas que tienen muchos ejércitos irregulares en Colombia,
Incluso bandas criminales son armas que estuvieron en las guerras civiles de El Salvador. AK-47 de las guerrillas y otro tipo de armamento que tenían en estos conflictos. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos las tasas de homicidios. Y aquí hay unos datos muy interesantes en tasas de homicidios. El Salvador, Guatemala y Honduras no tienen conflictos armados. Venezuela tampoco. Y son los países más peligrosos y más violentos. Más que nosotros, que tenemos conflicto armado. El Salvador tiene una de las tasas en ese momento más altas de homicidio por habitante del mundo. Brasil tiene un nivel de homicidios por habitantes similares al nuestro, y en algunas ciudades nos sobrepasan. Ciudades como Santos y otras son casi igual de peligrosas en términos de homicidios que ciudades colombianas. La mayoría de las zonas más peligrosas del mundo es Latinoamérica y América. Como ustedes ven, Venezuela tiene una gran cantidad de homicidios más alta que Colombia, y allá no hay guerra. Y si vemos Belice y si vemos Honduras nunca la tuvo y tiene un montón de homicidios mucho más altos. Jamaica tiene una gran cantidad de pandillas también. No sé si ustedes saben, pero Jamaica tiene una experiencia muy grande en violencia. Ustedes ven los países más pacíficos son generalmente Cuba, que tiene un control total sobre su población, y las Guyanas, que tienen realmente su registro, porque los que han ido allá a Guyana saben que son países un poco peligrosos. Los que han ido a Surinam es un país muy peligroso, uno va allá y se siente muy seguro, Guyana y Surinam. Y bien, aquí tienen, y el resto de América Latina tiene un nivel menor. Pero, como ven, los países que tuvieron post-conflicto en Centroamérica son los más peligrosos, a excepción de Nicaragua. Bueno, Honduras es una excepción también. Sigamos, por favor. Bien, entonces, ¿cuál es el papel que tendría la policía en el post-conflicto? Ese papel que tendría la policía en el post-conflicto está de alguna manera ligada a su misma esencia. En Colombia, a pesar de que hemos tenido una reducción muy alta en violencia urbana, la seguridad urbana sigue siendo un tema preocupante. Hay la necesidad de desarticular bandas emergentes. No se sabe qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. En El Salvador tampoco, pero en El Salvador pues ahora hay más pandilleros que guerrilleros en su momento. Hay una función muy importante que ustedes conocen, que es la prevención del delito, más que la intervención está en la prevención. Y a pesar de que tenemos un estándar, que vamos a ver los datos en pocos segundos, alto, en las ciudades no. Nosotros tenemos un estándar de policía por habitante que está bien, o sea, en un nivel adecuado, pero no en la vigilancia y no en las ciudades. Entonces, seguimos por favor y vemos un poquito esto. Bien, la ONU recomienda que haya un policía por cada 357 habitantes en cada país. En Colombia existen 365 policías por 100.000 habitantes y el promedio aumenta. El promedio de América Latina es 368 policías por 100.000 habitantes, que es mucho más alto que Estados Unidos y Canadá para el nivel de sus poblaciones. Pero eso podría parecer que es un nivel adecuado. No lo es, en el sentido de que la mayoría de nuestras fuerzas, por nuestras características, están en los cascos rurales. Ustedes lo saben. Hay pueblos colombianos en zonas de conflicto que tienen 30 policías en poblaciones de muy pocos habitantes. Y hay ciudades como Bogotá que no tienen el nivel estándar internacional. Entonces, lo que puede pasar y lo que debería pasar en el caso de un post-conflicto es que deberíamos adecuarnos a un tipo de reordenamiento de seguridad. En ese sentido, la policía no tendría que reducirse, sino tendría que aumentarse. En pie de fuerza, en técnica y en capacidad. Frente a un eventual post-conflicto, la recomendación, después de ver el caso de El Salvador y el caso de Guatemala, es que la policía no solo no se disminuya, sino que aumente el pie de fuerza, aumente la capacidad técnica y lleguemos a los niveles que deberían tener ciudades como Bogotá. La siguiente, por favor. Bien, en Bogotá hay un policía por cada 2.000 habitantes.
que está incluso en promedio nacional. En el resto de Colombia hay policía por 700 habitantes, más o menos en las otras ciudades y en el resto del país. Pero Colombia tiene uno por cada 2000, es realmente muy bajo. Entonces, tenemos muy bajo, y aquí estamos contando auxiliares de policía, estamos contando contornas. ¿Listo? Y estamos contando los que no están en vigilancia, que también son una gran cantidad. Los que están en labores administrativas. Incluso estamos contando los que están en tránsito, que en tránsito no están tampoco actuando en vigilancia. Deberíamos aumentar la vigilancia. Deberíamos, en caso de post-conflicto, aumentar la vigilancia en ciudades como Bogotá, en ciudades como Medellín, en ciudades como Cali, que aunque tengan más pie de fuerza que Bogotá, tiene un nivel de delincuencia mayor. Deberíamos, en un caso post-conflicto, para prevenir la creación de bandas emergentes, de futuras maras, para prevenir de alguna manera el accionar delictivo, deberíamos fortalecer la policía y sobre todo darle enfoque urbano, integral, de vigilancia. La siguiente, por favor. Y ya. Entonces, con eso terminaríamos nuestra charla de hoy.